La primera bomba impactó en la puerta del palacio. Milimétrica, eficaz, elegante. Me mandaron una carta. El 15 de septiembre de 1973, la Corte Suprema autorizó y en algunos casos obligó a jueces y juezas a formar parte de los consejos de guerra. El día 21, la dictadura interviene en el Poder Judicial, suspende los juzgados y cortes del trabajo y crea tribunales especiales que integraba un juez, un representante de la Inspección del Trabajo y un miembro de las Fuerzas Armadas o de Carabineros. Un montón de cosas. Y nosotros ya veníamos con un tremendo dolor de la pérdida de nuestros papás. Y las fotos sí me trae recuerdos de todo lo que pasó después, de la dictadura, de todos los crímenes que vinieron. Eso, en definitiva, lo que le pasó a mi papá cuando lo detuvieron, a él lo detuvieron en Isla de Maipo, que es un pueblo aledaño a Santiago, que es donde vivía mi abuelita. Y mi papá, por cosas del destino, ese día había concurrido a buscar a dos de mis hermanos que estaban con mi abuelita, porque como había venido el golpe en septiembre, las clases estaban suspendidas. Entonces mi mamá gravemente en cama, mi papá era quien nos cuidaba, pero como se venían las clases, mi papá viajó esa tarde a la isla de Maipo a buscar a dos de mis hermanos. Como mi papá llegó tarde a la isla de Maipo, mi abuelita le dijo: hijo, quédate, para que te vas a ir a esta hora, ya es tarde, más encima la María ya está en Santiago, se va a quedar con los niños esta noche y con la Luisa, que era mi mamá. Y en vista de eso, mi papá le hizo caso a mi abuelito porque se portó con ella también una noche y se quedó. Cosas del destino. Esa noche hubo una riada en el fondo Nahuayán, que era donde trabajaban mis dos tíos y vivía mi abuelita. Se llevaron a mis dos tíos y a mi papá. Yo soy Adriana Celedón Bulnes, soy juez titular del cuarto juzgado Familia Santiago. Llevo casi 20 años en el Poder Judicial y tengo 46 años. Me evoca vergüenza, es lo que siento. Sé que el presidente de la Corte Suprema es el que le está entregando la banda militar, toda vez que no había Congreso, el Congreso lo cerraron. Y es fuerte ver el Poder Judicial o el que representa al Poder Judicial entregando o respaldando el inicio del gobierno militar. Es muy fuerte. Mi madre, cuando me estaba esperando, tenía cerca de 3 meses de embarazo, la tomaron detenida el 23 de octubre del año 73. Ella fue torturada y abusada durante su detención. Mi mamá y mi papá fueron detenidos. Yo de eso no lo supe. Yo supe lo que le habían hecho 40 años después. En cuanto a torturas y a otras atrocidades de igual naturaleza, puedo afirmar que aquí no existen paredones ni cortinas de hierro
y cualquier afirmación en contrario se debe a una prensa proselitista de ideas que no pudieron ni podrán prosperar en nuestra patria. El presidente de la Corte Suprema, año 1974. La foto a mí lo que me evoca un momento muy triste para todo el país. Un momento donde la institucionalidad se quebró absolutamente, donde el Estado de Derecho no estuvo más presente y donde en una dictadura se violaron los derechos humanos, se desapareció gente, se ejecutó gente, pero porque eran sospechosos de pensar distinto. Esa es una cosa muy grave, esa es una situación muy nefasta. Yo la verdad es que para el golpe de Pinochet todavía no cumplía 3 años, afortunadamente. Si no, quién sabe nosotras en qué hubiésemos estado, en qué hubiésemos pensado y qué sospecha podríamos haber presentado para este gobierno de facto que se instaló en Chile. A mí la foto, la verdad es que además me evoca una situación muy, muy dramática también, donde siento yo que el Poder Judicial fue muy cómplice, que después el mismo Poder Judicial lo manifestó, lo representó y pidió disculpas, ya bien de vuelta a la democracia, pero que además en toda esta situación de dictadura y de violación sistemática de los derechos humanos, este Poder Judicial cómplice representó para el país una situación muy jodida. Soy Juana Irene Godoy Herrera, ingresé al Poder Judicial el año 78, en enero del 78. Estuve en el Poder Judicial hasta abril de 2017. No la había visto nunca. El hecho sí, de que el señor Pinochet juró ante el presidente de la Corte Suprema, salió en los diarios, en todas partes. Bueno, yo en realidad yo consideré que era como innecesario hasta cierto punto, pues. Mire, yo en ese entonces me desempeñaba como juez subrogante en el Juzgado de Letras de Talagante. Al llegar la comunicación de la Corte Suprema, porque era un oficio que venía del Pleno de la Corte Suprema, como me decían, constituirse de inmediato, paralicé la audiencia que estaba tomando e inmediatamente me dirigí con el oficial primero del tribunal al camino a los hornos de Lonquén. En esa oportunidad también nos prestaron de investigaciones una camioneta adecuada porque eran caminos que no estaban pavimentados, con mucho piedras, camino pedregoso en realidad, como para llegar a un lugar cercano a los hornos. Ahí se detuvo la camioneta de investigaciones y acompañada del detective que me mandaron, que era una persona de alto grado. Tuvimos que bajar con el oficial primero y dirigirnos hacia los hornos. Ya estaba Carabineros custodiando la entrada a los hornos, que era muy pequeña, de manera que, como le tocaba verificar al oficial primero mío, y que era bastante fornido,
no cabía por el horno tan chico y estrecho, de manera que tuve que hacerlo yo. La fuerza es medible, se puede ejercer con precisión, pero nadie ve las fuerzas que sostienen un avión en el aire. Podemos ver sus rastros, la imagen perenne, adherida a la retina, la bandera deshilada por el fuego. Es invisible ese silencio degradado, humus y estiércol, tan lejos del lugar en que acto y palabra se reúnen. Si yo tuviera a mi padre vivo y le pudiera decir que siento de él, es lo mismo que le dije antes que se muriera, que estoy pero sumamente orgullosa de lo que hizo, que yo creo que hizo más que muchos de nosotros, de lo que vamos a poder hacer. O sea, la verdad es que fue un jugado. Él fue muy, muy valiente. Y a mí me encantaría, fíjate tú, que pensar que yo puedo llegarle a la altura del tobillo. O sea, si yo llegara a ser así de consecuente en mi vida, así de valiente en mi vida, bien, bien. Va a ser bueno por el ejemplo de mi padre y de mi madre, que son los dos unas personas maravillosas. Y como te decía yo, mi papá, esto, afortunadamente, el cáncer, que es una enfermedad tan terrible, te da la oportunidad de despedirte. Y estas cosas se las puedo decir yo a mi papá en vida cuando todavía no se moría, y eso de alguna forma consuela. Muchas gracias, porque siento que de alguna forma esto hace un poquito justicia, y eso se agradece siempre. O sea, de dejar una línea, una frase que reconozca lo hecho por mi papá, a mí me paga mucho, me consuela mucho. Bueno, que ante acontecimientos de esta naturaleza hay que cumplir, ahora, sobre todo aprovechando que ahora hay más atribuciones, cumplir hasta lo último, no tener miedo, seguir lo que su conciencia le dicte, tomar en cuenta, como son ahora los derechos humanos, que es algo tan importante, el respeto a los derechos humanos, ponerse siempre en la situación como lo hacía yo, de esa madre sentada en una piedra, porque no había otra cosa donde sentarse, ¿cómo dejar de hacer algo cuando se ve que la madre, la familia sufre ante un acontecimiento así? Hay que seguir adelante al precio que sea, incluso dejando de lado a la misma familia, porque si ingresamos al Poder Judicial, en el Poder Judicial se administra justicia, de manera que hay que arbitrar todas las medidas necesarias para que se haga bien, aun cuando a veces exista una cierta oposición al ejercicio de algunos actos que a lo mejor pueden molestar, ¿no? Hay que hacer, yo creo que lo que su parecer le indique, dejar actuar su intuición, seguir adelante, aunque se moleste quien se moleste, pero hay que pensar en la familia que sufre, la madre que sufre más todavía ante un hecho de esta naturaleza, no cejar en el ejercicio de su función, tener presente que al momento de ingresar a un nuevo cargo o al Poder Judicial, uno tiene que jurar
desempeñar el cargo fielmente. De manera que hay que seguir adelante al precio que sea. Sombras, sombras que veo, sombras que no volverán, sombras que debo evitar. Sombras que veo, sombras que no volverán, sombras que debo evitar. Huida entre los juegos, perdida de las manos, extraviada de las rondas ferial, chocao seguir sus sombras. No había ni sol ni luna, ni astro de acá por duna, la umbría era los destellos de la metralla tirando fuego. La niña de mis ojos fue exiliada de su tierra, la niña de mis ojos fue arrancada de sus flores. La niña de mis ojos fue exiliada de su tierra, la niña de mis ojos fue arrancada de sus flores. Y al ritmo de aquellas balas mutaron los asadores, hicieron buenas espadas y las hoces alabardas. El llanto se hizo rugido, la pena volvióse fiera, lanzaron su corazón transformada en dura piedra. La niña de mis ojos fue exiliada de su tierra, la niña de mis ojos fue arrancada de sus flores. La niña de mis ojos fue exiliada de su tierra, la niña de mis ojos fue arrancada de sus flores.